Todos conocemos a Rahab, ¿sí o no? Cada vez que la Biblia habla de Rahab, dice Rahab, la ramera. Una mujer que ejerció durante mucho tiempo de su vida la prostitución. Dice la Biblia que ellos se quedan allí para no levantar sospecha. Era un lugar donde entraba y salía mucha gente, por lo tanto era el lugar tal vez más fácil donde esconderse. Y la Biblia nos enseña que una noche Rahab les abre el corazón a estos dos israelitas, a estos dos espías, y les dice: nosotros sabemos perfectamente que vuestro Dios entregará en vuestras manos esta ciudad. Por eso la veis tan cerrada. Por eso dice la Biblia que nadie entraba y nadie salía, porque tenían miedo. Cuando algo está muy cerrado, aparentemente muy difícil de conquistar, es una evidencia de que el enemigo te tiene miedo. Es cuando el perro chiquito le ladra al grande y tú dices: pero fíjate tú, el enano este, ¿cómo se atreve a ladrarle el renacuajo este a pedazo de perro? ¿Sabes por qué lo hace? Porque tiene miedo. Porque perro ladrador, poco mordedor, Dice, esta es la razón por la que la ciudad de Jericó tiene un doble muro. Dice que ella vivía entre un muro y otro muro, ahí estaba su casa. Y dice algo tremendo esta mujer. Dice: nosotros hemos oído cómo vuestro Dios os sacó de la esclavitud en Egipto, y cómo abrió para vosotros el mar rojo, y cómo os ha cuidado y cómo os ha protegido durante todo este tiempo en el desierto. Y uno se queda con la boca abierta, porque lo que esta señora le está contando a estos dos espías son las noticias de cosas que ocurrieron hace 40 años atrás. Es decir, que en ellos estaba bien claro que no importa si era el primer año, al segundo, al tercero o a cuando sea, la ciudad de Jericó tarde o temprano caería en manos de los hijos de Dios. Ellos se quedan realmente sorprendidos cuando vuelven al campamento. Le dicen: la ciudad psicológicamente está destruida. Ellos saben que nuestro Dios es más poderoso que los dioses de ellos. Así que, muchachos, tengan ánimo, cobren ánimo, porque esta va a ser la primera conquista de la tierra de Canaán. Cuando al día siguiente se levantan para ir a atacar supuestamente la ciudad de Jericó, Josué les da unas estrategias, les da unas pautas y les dice: hoy no hace falta que vayan armados, no lleven espadas, ni escudos, ni jabalinas, ni lanza, ni nada por el estilo, sino que hoy vamos a dar una vuelta alrededor del perímetro de la ciudad de Jericó. Bueno, está bien, vamos a reconocer el terreno. Vuelven al campamento, ya preparándose para el día siguiente atacar. Y al día siguiente el general Josué les vuelve a decir exactamente lo mismo: muchachos, no se preocupen, no lleven ningún arma, porque mañana vamos a dar otra vuelta alrededor de la ciudad de Jericó. Así fueron 7 días seguidos, y allí no pasaba absolutamente nada. Y yo decía en esta mañana, y quiero repetirlo aquí esta noche también, que al Señor hay momentos en los que es muy difícil entender. Hermanos, si a veces no entendemos ni el móvil que usamos, con todo respeto, a veces no entendemos ni a la mujer con la que vivimos, que cuando te dicen no, en el fondo te está diciendo que sí. Y cuando te dice, bueno, ya veremos, es que ya lo vio. Si a veces no entendemos ni a la mujer, ni entendemos a un móvil, vamos a entender muchas veces a Dios. Señor, ¿dar vueltas para qué? Porque quiero probar vuestra obediencia. Y quiero ver hasta qué punto fiáis de mí. Y quiero ver si estáis dispuestos a hacer el ridículo por mí. Y quiero ver si aprendéis el secreto de la constancia y de la perseverancia. Porque hay gente que no consiguen más y no crecen y no maduran y no avanzan como creyentes. No porque sean mala gente, no, para nada. Sino porque no son constantes. Y aquí hay un secreto. Y el secreto es ser constante cada día en el Señor. Orar cuando uno tiene ganas, eso no cuesta nada. Tengo ganas, me pongo a orar. Lo difícil es orar cuando uno no tiene ganas. Leer la Biblia cuando uno tiene ganas, ahí no hay ningún mérito, hijo. Lo que hay que superar son los temores, la desgana, la desidia, la indiferencia. Y por eso mañana otra vez a dar vuelta, y pasado otra vez, y otro día, y otro día, y el último día, dice la Biblia que les dice ahora, no una, ahora 7 vueltas alrededor de la ciudad. Lo que tenían que interiorizar ellos en su vida es que las murallas de Jericó no iban a caer por estrategias humanas, sino por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí podemos entender la aplicación del texto bíblico que dice que no es con espada, que no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor.
Yo sé que tú eres muy listo y sabes muchas cosas, pero en las cosas del Señor hay que tener una actitud humilde, hay que tener una actitud de querer aprender y decir, Señor, lo que tú digas, estoy dispuesto a hacerlo, aunque no lo entienda. Pero nunca una persona que obedece al Señor será defraudada por el Señor, todo lo contrario. El Señor siempre honra a los obedientes. El Señor siempre bendice a aquellas personas que son constantes, que son perseverantes y que aunque no entiendan la orden, la cumplen. Y del Señor siempre honra a esa gente. Y las murallas cayeron. Y por ahí, por los años 50 y pico, varios arqueólogos fueron a la antigua, no a la actual, sino a la antigua ciudad de Jericó, a la de los tiempos de la Biblia. Y se quedaron con la boca abierta, y creo que ya lo he dicho en varias ocasiones aquí, que aquellos hombres examinaron y vieron cómo cayeron aquellas piedras. Y llegaron a la conclusión de que era algo extraño lo que allí había ocurrido. No estaban en una posición como que habían caído de afuera hacia adentro. Y mucho menos de adentro hacia afuera. Sino que es como las torres gemelas, ¿verdad? Que ¡fum!, se desmoronaron y cayeron sobre sí mismas. Algo increíble. Y allí ellos aprendieron que todos los obstáculos espirituales o naturales o de la índole que sea, que ellos se iban a ir encontrando a lo largo del camino de la conquista de Canaán, tenían primeramente que recurrir al Señor y dejarse de estrategias y de experiencias humanas, sino decir, Señor, ¿cómo vamos ahora a la guerra? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Hay momentos en los que Dios le decía, den vueltas. Hay otros momentos que nos decía, no, afila la espada y vete a la guerra. Hay otros momentos en los que le decía, quietos, no hagan nada, yo voy por ustedes a la guerra. Hay otros momentos en los que le decía, vayan a la guerra, pero vayan cantando. Hay otros momentos en los que iban con una trompeta y con un cántaro de fuego en la mano. En otras palabras, Dios es un Dios de variedad. ¿Cuántos dicen amén? Y lo importante es decir, este problema que tengo hoy con mi hijo, con mi hija, con mi marido, con lo que sea, ¿cómo se va a solucionar? No, yo tengo experiencia porque yo ya tengo una edad en la vida y yo he estudiado y yo he viajado y yo no sé qué. Yo nada, Señor. ¿Qué es lo que quieres que haga? Y ahora podemos leer esta historia hoy aquí, 2015 años después de Jesucristo. Porque en el pasado, hombres valientes y obedientes conquistaron la ciudad de Jericó. Es decir, Jesús pudo entrar y salir de la ciudad de Jericó porque en el pasado alguien obedeció al Señor. Si alguien no hubiera obedecido al Señor, Cristo y sus discípulos nunca hubieran podido entrar a la ciudad de Jericó. Es decir, que hoy tú y yo podemos disfrutar de bendiciones que otros ganaron en el pasado. ¿Qué te parece? Pero por la misma regla de tres te digo, hay gente que hoy en día no tienen bendiciones porque el pasado aún no lo han superado. Y son víctimas del pasado. Quieren construir una vida nueva. ¿Sobre qué? ¿Sobre ruinas? No. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Es decir, hay que arreglar lo que has roto. Hay que arreglar el pasado, amigo, antes de querer tener un presente y mucho menos un futuro. Ahora pueden entrar en Jericó, ahora pueden entrar a predicar, a comer, a dormir, a lo que quieran. ¿Pero por qué? Porque en el pasado se conquistó esa ciudad. Y yo te digo, hermano, estás peleando por cosas para conseguirlas hoy. Pero ¿y las cosas del pasado todavía son un lastre y una carga pesada sobre tus hombros? ¿Has superado lo del pasado? Porque de lo contrario, estás haciendo frentes al mismo tiempo, y lo cual es totalmente imposible. Ahora vamos a meternos en la historia. Dice que junto al camino. ¿Por qué dice junto al camino? Porque en aquel camino que subía desde Jericó a Jerusalén, se ponía muchísima gente a pedirle a los peregrinos que iban varias veces al año a Jerusalén, a pedirles limosna. Famosos rabinos de la época pasaban por el camino de Jericó a Jerusalén, y como ellos no podían subir a Jerusalén porque estaban inmundos, el ejemplo de la famosa mujer de flujo de sangre que estaba aquí también, el ejemplo de Bartimeo y otros tantos, ellos se paraban junto al camino porque a veces, si les apetecía, los rabinos se paraban en el camino y daban una enseñanza, daban un estudio bíblico, por decirlo de alguna manera, para aquellos mendigos, aquellos pobres desgraciados que no podían subir a Jerusalén porque estaban leprosos, inmundos, ciegos o cualquier otra historia. Y este hombre estaba junto al camino porque de vez en cuando alguien le tiraba una monedita y se apiadaba de ellos, y era una forma de buscarse la vida. Es como mucha gente hoy en día, mendigos, que se van a las puertas de las iglesias católicas. ¿Lo habéis visto? Hasta el día de hoy se ve. Se van a las puertas de las iglesias católicas a la hora de misa y esperan que los que entren o los que salen se les ablande un poco el corazón y le dé una moneda o le dé una limosna.
Así eran los tiempos de la Biblia. Ese camino era muy transitado por sacerdotes, por levitas, por grandes rabinos. Y allí se paraban los huérfanos, las viudas, personas necesitadas para recibir alguna palabra, algún consuelo, algún ánimo. Y allí estaba Bartimeo, junto al camino. Ahora, lo que me llama la atención que este hombre, en el momento en el que pasa el Señor, dice la frase, versículo 47 y 48, Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48. Hijo de David, ten misericordia de mí. No estamos hablando de un mendigo analfabeto que no tiene ni idea de la Biblia, sino que él sabe perfectamente lo que dice la Escritura. Que el Mesías tendría que ser de la tribu de Judá, descendiente directo del rey David. Por lo tanto, cuando él se entera de que aquel hombre que va caminando por aquel camino con sus discípulos no es un rabino normal y corriente, sino que es Jesús, Yeshua, el hijo de David, este hombre no hay quien lo calle, porque él sabe perfectamente que aunque no lo puede ver, sabe que tiene delante de su vida nada más y nada menos que al maestro de maestros, al Mesías, al hijo del rey David. Por lo tanto, aunque le digan cállate, no molestes al maestro, guarda la compostura, no rompas el protocolo, estate calladito, no te menees, no te muevas, es imposible callar. Porque él sabe perfectamente que la oportunidad está pasando por delante de sus narices. Y por eso él clama. Pero ¿saben qué? Clamó a quien tenía que clamar. Porque hay mucha gente hoy en día que clama, ¿pero a quién? Hemos visto estos días en televisión multitudes de personas detrás de muñecos. Sí, de muñecos, así son muñecos. Las niñas juegan con muñecas. Los niños antiguamente jugaban con el Hyperman y con Ken y con toda esa vaina. Y hoy en día los adultos juegan con muñequitos, que los sacan y los meten de las iglesias cuando a ellos les conviene. Muñecos que no hablan, muñecos con los cuales no tienes que comprometerte de una forma real, porque ¿cómo me voy a comprometer con un muñeco? Si las normas las pongo yo cuando quiera te saco, y yo cuando quiera te meto. Si quiero que tu día sea en diciembre, lo pongo yo, no lo pones tú, lo pongo yo. Si llueve, no te saco, porque te echas a perder. Tienen boca, no hablan, tienen oídos, no ven, tienen ojos y no oyen. Por lo tanto, hermanos, sí, puedes clamar, ser tremendamente sincero, pero la sinceridad no es suficiente. Los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo estuvieron desde por la mañana hasta por la tarde gritando frenéticamente. Y venga a gritar, y venga a clamar, y venga a pedir. ¿Respondió Baal? Pregunto. ¿Qué hizo Baal? Nada. Era gente tremendamente sincera, pero con una sinceridad mal encausada, mal encaminada, y dirigieron su clamor a un Dios muerto, a dioses de palo y de madera que no sirven absolutamente para nada, ni te pueden hacer daño, ni te pueden perjudicar, ni te pueden bendecir, ni te pueden hacer nada, porque están muertos. Dice el Salmo 115 en la Biblia, y así son todos los que los crearon y todos los que los adoraron, igual. Pero Bartimeo no está clamando a un rabino normal y corriente. Bartimeo no está clamando a un Dios muerto, sino Bartimeo está clamando al Señor Jesucristo. Y hay una promesa que dice, bueno, voy a pedir que ustedes la digan. ¿La conocéis? Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Fuerte. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Lo decimos fuerte otra vez? Venga. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién dice clama a mí? ¿Jeremías? No. El Señor a través de los labios de Jeremías. Por lo tanto, si tienes necesidades, si tienes problemas, me parece bien que clames, pero asegúrate bien a quién vas a clamar. Asegúrate a quién le vas a pedir ayuda. Porque sí, es importante tener fe, pero no fe en cualquier cosa, sino fe en Dios y clamar al Señor. Y el Señor dice, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bartimeo clamó al Señor y el Señor se paró. Esto es algo tremendo, hermanos. No somos conscientes de esto, Aquí hay una multitud inmensa rodeando al maestro. Están los discípulos, están los rabinos. Cuidado, está todo el mundo expectante, está todo el mundo pendiente. ¿Qué dirá? ¿Qué no dirá? ¿Y cómo es? ¿Y cómo no es? ¿Y saben quién detuvo al Señor? ¿Un ejército romano?
No, un hombre. Un hombre que con toda su alma y que con todo su corazón está clamando sinceramente con un grito desgarrador desde lo más profundo de su alma y para al Señor. Y yo pregunto en esta tarde a ustedes, hermanos, cuando nosotros clamamos al Señor, ¿el Señor nos atiende? ¿O es perder el tiempo? ¿Es la oración una engañaboba? Si tú oras y ahí te relajas y te desahogas un poco, ya verás cómo después te va mejor, pero al fin y al cabo todo va a seguir igual. ¡No! Cuando nosotros oramos y clamamos de verdad con fe en el nombre de Cristo al Señor, el Señor obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay aquí alguien que pueda dar testimonio levantando su mano y decir, es verdad, yo un día clamé al Señor y el Señor me respondió en oración? ¿Hay alguien? Gloria a Dios, claro que sí, mi hermano. Y mentiríamos si dijéramos lo contrario. Pero cosas imposibles, cosas que no había forma humana de conseguir, y cuando clamamos y creímos en el Señor y además nos unimos, el Señor obró, que nos quedamos hasta con la boca abierta y diciendo, qué rápido, ¿no? Qué fácil. Claro, fácil para Él, pero para nosotros imposible, ¿verdad? Ahora, tengo que explicarles algo para poder entender esto, y este es el descubrimiento que a mí me bendijo y me ayudó tanto esta semana. Los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros los conocemos como los libros de la ley, o el Pentateuco, o la Torá, los judíos lo que hacen es que tienen un sistema de lectura que abarca desde octubre hasta octubre en 54 porciones que las llaman las parashat o parashot en plural, y en ese ciclo, en ese periodo de un año leen los primeros 5 de los libros de la Biblia. Y cuando terminan el ciclo en una fiesta que coincide entre septiembre y octubre, en la fiesta de los tabernáculos, el último y gran día de la fiesta se llama la Simchat Torah, es la fiesta de la alegría, cuando todo el mundo va por la calle alegre y gozoso, porque han leído un año más la Torah entera, las 54 porciones. Qué interesante. Ahora, como la Biblia, digamos, original no tiene capítulos ni versículos, ¿cómo sabes ubicarte dónde está una historia y dónde está otra? Muy fácil. A cada una de las 54 porciones le ponen un nombre. Y hay una porción de las 54 que empieza en Génesis capítulo 12, verso 1, y ahora voy a pedir a alguien que me lo lea, que esa porción se llama Lech Lejá. Lech Lejá. ¿Qué dice Génesis 12:1? Alguien con voz potente y voz de trompeta y poderosa voz me lo puede leer. Venga, fuerte, fuerte, fuerte. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí empieza esa porción que se llama, repito, Lech Lejá. Dígalo conmigo, Lech Lejá. Entonces cuando ellos dicen, voy a leer hoy Lech Lejá, eso es Génesis 12. Voy a leer hoy Vaikra, eso está en tal sitio. Voy a leer hoy Shemot. Cada porción tiene un nombre, no tiene capítulos, no tiene versículos, pero tiene un nombre. Se aprenden 54 nombres, lo cual no es tan complicado. Tú sabes más de 54 nombres. Y por el nombre saben dónde tienen que leer y qué les toca estudiar ese día. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque no se olviden que Jesús está en su tierra tratando con gente judía, gran conocedora de la palabra, que saben perfectamente cómo se llama cada porción de la Torá en esos 54 trozos o porciones. En el versículo 52, el último que hemos leído esta noche, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Cuando yo leía el Nuevo Testamento, que lo conseguí este año, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento junto en Israel, en un hotel, y me lo traje, y estaba leyendo esta historia, ¿no? La estaba leyendo en hebreo. Cuando llego al versículo 52, veo que el Señor Jesucristo le dice a Bartimeo, Lech Lejá. Y en ese momento digo, hay una porción del Antiguo Testamento que dice Lech Lejá. Me voy a buscarla a ver cuál es. Y encuentro la porción que tú, hermana, nos acabas de leer esta tarde, que es cuando el Señor le dice a un hombre llamado Abraham, en aquel momento era Abraham, no Abraham, como después lo llamó el Señor, le dice, Abraham,
Yo quiero hacer de ti una gran nación. Yo quiero, fíjate, bendecirte tanto, 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 que no vas a poder contar tu descendencia, porque así como hay arena en el desierto y estrellas en el cielo, así será tu descendencia. Abraham, yo quiero bendecirte tanto, 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 que todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. Claro, Abraham se quedó diciendo, madre mía, esto no le ha pasado a nadie. Esto no le pasó a nadie, ni a Adán, ni a Eva, ni a nadie. Pero hay una condición. Abraham, lej lejá. ¿Qué significa lej lejá? Se ha traducido, bueno, dicho sea de paso, la expresión lej lejá no tiene traducción al español, porque significa literalmente vete para ti. Eso es lo que significa. Lej lejá, vete para ti. Nosotros no hablamos así, ¿verdad que no, hermano? Yo le digo, Pepita, vete un momentito afuera, o Luis, pero no le digo, Luis, vete para ti. Pero en hebreo esa expresión, que es muy profunda, que significa literalmente vete para ti, que se ha traducido por vete, tu fe te ha sanado, fíjate lo que significa. Escucha, lej lejá significa asume el desafío. Lej lejá significa libérate de todo aquello que te mantiene atado. Lej lejá significa accede a un nivel superior en cuanto a tu relación conmigo. En otras palabras, solamente te pongo una condición para que toda la tierra sea vencida, para que tu descendencia sea tremendamente numerosa y poderosa, que te vayas de tu casa, de tu parentela, que dejes a tu padre, a tu madre, tu tierra, tu religión, tu cultura, tus tradiciones, tus recuerdos, tu pasado, que lo dejes todo, que cortes las amarras y te mandes a mudar a una tierra que yo te mostraré en su debido momento. Claro, esto es muy fácil leerlo, ¿no? Sí, bueno, qué bien, vale. Papá, mañana te comunico que me voy. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que me tengo que ir. Pero bueno, es que tú no puedes servir a tu Dios con tu familia. Ya empieza el chantaje emocional, ¿no? ¿Qué pasa? Que para ser un buen cristiano tienes que dejar a tu padre, a tu madre, marcharte al extranjero. Pero bueno, pero tú no te das cuenta que la Biblia dice honrarás a tu padre y a tu madre, y ahí empieza la lucha interior, ¿no? Además, tú sabes perfectamente, Abraham, que si un hijo, en aquellos tiempos hablamos, deja el hogar mientras el padre vive, automáticamente pierdes la herencia. Te desheredo automáticamente. Tú sales por la puerta de la casa y automáticamente te vas, permítame la expresión, con una mano delante y con una mano detrás. Porque era una falta de respeto en aquellos tiempos el que un hijo se fuera de la casa del padre mientras el padre no muriera. Ahora podéis entender cuando aquel muchacho le dice, que el Señor le dice, tú, ven, sígueme. Y le dice, déjame que primero entierre a mi padre. Quiere decir que el Señor no le dejó enterrar a su padre. ¿Pero qué Dios es ese? No significa eso. Es que no hay que pensar con mente cristiana para entender la Biblia. Hay que pensar con la mente de aquellos tiempos. Le está diciendo, Señor, yo te seguiré, pero no ahora, porque el viejo aún está vivo. ¿Sabe Dios cuándo muere? Pues si es como mi abuelo, tú imagínate que murió el otro día con 105 años, no queda nada. Yo te serviré, pero más adelante. El Señor dice, quédate en tu casita, con tu papá, con tu mamá, las condiciones las pongo yo, no las pones tú, no me sirve, fuera, llama a otro. Lej lejá significa, ¿estás dispuesto a renunciar a lo que sabes, a lo que conoces y a lo que tienes por mí? Abraham dijo, yo sí. Claro, cuando él va a su padre, Taré, así se llamaba el padre de Abraham, y le dice, padre, pues sí, renuncio a la herencia, renuncio a todo y me voy a una tierra que no sé ni dónde está ni cómo es, pero Dios me ha dicho lej lejá y yo corto amarra y me fío de Dios. Y entonces Taré dice, pues yo me voy contigo también. Y por eso pueden entender por qué el viejo dice, pues si mi hijo lo tiene tan claro, yo también me voy detrás de él. Y ahora vemos en Génesis 12:1 que a quien había llamado el Señor era Abraham y no era su padre. Por eso hay cosas que Dios te da a ti y no al que está a tu lado, porque Dios es un Dios personal y tú no tienes que imitar ni seguir a nadie, sino seguir las instrucciones de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora resulta, con esta explicación, que lej lejá, la primera vez que aparece en la Biblia es cuando el Señor llama a Abraham y le dice, claro, Abraham, tranquilo, yo te digo que dejes a tu padre, que dejes tu familia, que dejes tu casa, que lo dejes todo, pero
también te digo que haré de ti una gran nación. Es decir, que lo que vas a recibir supera lo que estás dejando. Y Abraham dice, bobo sería si dijera no, creyendo que yo puedo en esta vida conseguir más sin Dios que conseguir todo con la ayuda del Señor. Ahora, con esta explicación, nos vamos a Jericó y se le acerca el Señor a un pobre desgraciado llamado Bartimeo, ciego, mendigo, que no tiene presente ni futuro. El pobre está allí como un perro esperando que le tiren un hueso en el camino, y se le acerca nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y le dice, Bartimeo, lej lejá. Cuando Bartimeo dice, lej lejá, pero si esa palabra se la dijo el Señor a Abraham, pero si yo soy un pobre desgraciado, ¿cómo me dice a mí lo mismo que le dijo a Abraham? Entonces, ¿qué hace Bartimeo? Se quita la capa. ¿No la habéis leído esta noche en la Biblia? Se quita la capa. Pero ¿cómo te vas a quitar la capa, criatura? Si te quitas la capa, que no ves tres montados en un burro, te vas a meter un leñazo, y con toda la multitud que hay o te la roban o no la vas a encontrar. ¿Cómo tiras tú la capa si con eso es con lo que te cubre durante la noche? Con eso te proteges. ¿Cómo tiras la capa? Porque Él me ha dicho, lej lejá. Es decir, tú da un paso y yo te voy a bendecir, y tú vas a venir ciego, pero te vas a ir viendo, porque nunca nadie que obedece al Señor se va peor de lo que vino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, Bartimeo se la juega por el Señor. Hay gente que es una fe muy extraña, tienen una fe muy rara. ¿Qué quieren que les diga? No, yo creo en Dios. Pero mira, ¿qué número salió anoche de la lotería? Mira, a ver, muchachos, a ver cuántos son los 6 números, la Bonoloto, ¿no? 5, el reintegro, ¿no? Pero vamos a ver, ¿pues tú crees en Dios o no crees en Dios? Bueno, vamos a ver. Mira a ver el horóscopo ahí que dice. Pero vamos a ver, pero es una fe un poco rara. Es una fe un poco extraña. ¿Crees o no crees? ¿Te fías o no te fías? Pues ya está. Les lejá, amigo. Dile que está a tu lado. Les lejá, muchacho. Corta las amarras. Claro, se le atribuye a Hernán Cortés. Se le atribuye a Hernán Cortés el quemar las naves. Pues no, señor. El primero que lo dijo fue Alejandro Magno. Alejandro Magno fue a atacar al enemigo, y cuando desembarcó le dijo a sus soldados, quemen todos nuestros barcos, destrúyanlos. Y le dijeron, pero señor, si destruimos nuestros barcos, ¿cómo volvemos a casa? Muy fácil, en los barcos del enemigo. Así que si quieren volver a casa, si quieren volver a ver a la madre, si quieren volver a disfrutar de la casa y de la finca que se compraron, tienes que ganarle al enemigo, porque como no le ganes al enemigo, pierdes el barco y pierdes la vida. Así que no te queda otro remedio que ganarle al enemigo. Pues yo tengo una buena noticia para ustedes esta tarde. El Señor ha derrotado a nuestro peor enemigo, que era Satanás y el diablo. Lo ha destruido, lo ha machacado en la cruz del Calvario. Y por eso ahora podemos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Lo ha derrotado por nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo no voy a dejar yo algo por el Señor? ¡Ay, amigo! Por eso Él dice, el que no deja, y ahora volvemos, el que no deja padre, madre, casas, hijos por mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, hay que pagar un precio. Ahora, lo que me llama la atención es que están disfrutando. Yo estoy disfrutando un montón ya. Es una preciosidad esto, ¿sí o no? Además ya aprendiste una palabra nueva, les lejá. ¿Qué te parece? Nicodemo le dice, quiero recuperar la vista. Luego Nicodemo sabía lo que era ver. Yo creo que ese es el peor ciego. Perdón, Bartimeo, ¿qué dije? Bueno, si quieren les predico después de Nicodemo, está en Juan capítulo 3. Ese es otro, también muy bueno, muy interesante. No tienen tiempo, ¿no? Bueno, sigamos con Bartimeo. Bartimeo había visto. Él no dice, yo quiero ver, sino dice, quiero recobrar, quiero recuperar la vista. Es como los argentinos, ¿no? No dicen todo es estaba recontra bueno, estaba recontra no sé qué. Es como la ronda, ¿saben jugar la ronda? Majo, remajo, contra majo, ¿eh? Quiero recuperar la vista. Un día la tuve y la perdí. ¿Qué tuviste tú un día y has perdido? ¿Qué te robó a ti el enemigo? La alegría, la paz. ¿Qué te robó a ti el diablo? ¿Qué te robó a ti la vida?
¿Qué te robó? Que era tuyo. Tú sabías que era tuyo. Él dice, quiero recuperar la vista, quiero volver a ver. Yo sé lo que es un árbol, sé lo que es un pájaro, sé lo que es la cara de un niño, sé lo que es una puesta de sol, sé lo que es un atardecer, pero ya no lo puedo disfrutar porque perdí la vista, pero quiero recuperarla. No es como el de Juan capítulo 9, que dice que no tenía, que las cuencas estaban vacías y no había visto nunca. No, este sí, este había visto, pero no sé por qué, perdió la vista, perdió la visión. Y la Biblia dice que el pueblo sin visión perece y se desenfrena. ¿Cómo estás de visión? ¿Cómo estás de visión? Hay gente que la visión les traiciona, como el criado de Eliseo, que dice la Biblia que cuando vio tanta gente rodeando la casa se asustó y le dice, nos van a matar. Y Eliseo oró por él y le dijo, Señor, abre la vista para que vea. Y dice que vio la gloria del Señor y vio carros de fuego y vio cómo el Señor los estaba protegiendo. ¿Cómo está la vista? ¿Cómo está tu vista? Wow, la vista, pues, viendo lo que está cayendo, pero es que tú no tienes que ver lo que está delante. El Señor un día le dijo a uno de sus discípulos más cercanos y más queridos, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Y el que pone la vista en la crisis, en el paro, en Podemos, en el que sale, en el que entra, en el que se llevó la pasta, en el que no se llevó la pasta, está destruido, está hecho polvo. Pero el que pone su mirada y su confianza en el Señor tendrá nueva fuerza y volará como las águilas por encima de las circunstancias. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento donde el Señor le dice a Abraham, Abraham, ¿tienes un momentito? Sí, Señor, dice, sal de la tienda un momentito. Ven que te quiero enseñar algo. Y le dice, mira y cuenta las estrellas del cielo. Claro, y tú imagínate, una noche estrellada en el desierto, eso tiene que ser algo alucinante, ¿no? Si a veces nos hemos ido al sur y hemos visto las estrellas por la noche, es una maravilla, imagínate en aquel tiempo, ¿no? Pero ¿saben lo que le dice el Señor? No le dice, mira las estrellas, sino dice, mira de arriba para abajo. Es una expresión que no se puede traducir en el castellano. Dice, sube y mira de arriba para abajo. Claro, cuando los astronautas suben y miran la Tierra de arriba para abajo, la visión es completamente diferente. Claro, cuando tú estás en tu rutina, cuando tú estás en tu depresión, cuando estás en tu desánimo, cuando estás en tu crisis personal, familiar, económica o matrimonial, y tú no ves salida por ninguna parte, tú aquello lo ves negro por todos lados. Pero cuando tú subes y dices, Señor, qué bonito se ve la vida contigo, qué diferente se ve la vida contigo. Ahora Goliat no es el gigante, ahora soy yo el gigante, porque estoy por encima de él. No estoy mirándolo de abajo para arriba, estoy mirando de arriba para abajo. Y esa es la visión que Dios quiere que la iglesia tenga. Una visión de optimismo, una visión de fe, una visión de confianza. Mi Dios es más poderoso que el gigante. Mi Dios es más grande que Jericó. Mi Dios es más grande que el enemigo. ¿Por qué? Porque mi Dios es el Altísimo, Dios soberano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es uno de los nombres de Dios? El Shaddai. Se traduce en castellano por el Altísimo. Realmente es el todo suficiente, el que no necesita de nada ni de nadie. Y ese Dios que le dijo, y yo te voy a hacer una pregunta ahora, piensa bien lo que me vas a responder, porque la pregunta tiene tela marinera, y depende de lo que tú respondas, saldrás de aquí de una manera o saldrás de otra. Ahora viene la pregunta del millón. Jesucristo le dijo a Bartimeo, ven, Lej lejá. Nunca nadie había oído esa expresión más que Abraham. Ahora Bartimeo está recibiendo un doble mensaje: el que salve los labios de Cristo, pero indirectamente, implícitamente le está diciendo todo lo que esa frase significa. Yo pregunto una cosa: ¿quién le dijo a Abraham en el desierto, Lej lejá? ¿Quién fue? El Eterno, ¿no? Yahvé, el Señor, ¿sí o no? ¿Cómo le dijo esa palabra el Señor Jesucristo exactamente igual a Bartimeo? Puede ser que el mismo Señor Jesucristo que está en Jericó ahora, diciéndole a Bartimeo, Lej lejá, haya sido el mismo que le dijo a Abraham en el Antiguo Testamento a Abraham, Lej lejá. ¿Sería el mismo? ¿Conoció el Señor Jesucristo a Abraham? ¿Tú qué crees? Porque un día Jesucristo le dijo a los rabinos y los volvió locos: antes de Abraham soy yo. Y le dijeron: ¿tú? Pues si tú no tienes ni 40 años.
¿Cómo vas a ser tú antes que Abraham? Es como si yo le dijera, hermanos, yo llegué a conocer a Napoleón Bonaparte y a Cristóbal Colón. ¿Usted? Sí. Yo estuve, hermanos, con Matusalén. Está colgado este hombre. El Señor Jesucristo habló con Abraham, iba con su guardaespaldas, con 2 ángeles, iba pensando en el camino diciendo el Señor, ¿cómo voy a hacer algo tan imponente como es ir a Sodoma y Gomorra? Y a mi amigo Abraham, al que yo le dije, Abraham, lej lejá, y lo dejó todo por mí, sabiendo que va a ser un hombre tan bendecido, sabiendo que va a ser un hombre tan obediente, que va a saber transmitir la fe a otras generaciones, ¿cómo no le voy yo a abrir mi corazón a mi amigo? Y le dice a los 2 guardaespaldas, muchachos, sigan ustedes, yo los alcanzo más tarde. Y entonces le dice el Señor, Abraham, Abraham, ven. Y cuando Abraham lo vio, le dice, Adoní, tú eres mi Señor. Dime, mi Señor. Ese que se entrevistó con Abraham en aquel desierto polvoriento, es el mismo que ahora se encuentra delante de un pobre mendigo llamado Bartimeo y le dice exactamente lo mismo. Aquel hombre le pedí que dejara su casa, su tierra, su parentela, y mira a lo que ha llegado Abraham. Fíjate, si tú eres capaz de obedecerme y de levantarte, yo transformaré tu vida y te bendeciré de tal manera que sabe Dios si Bartimeo en aquel tiempo se convirtió en otro gran predicador o otro gran testigo de las maravillas que Cristo es capaz de hacer en la vida de un hombre obediente. Si en esta noche todos y cada uno de nosotros somos capaces no solamente de creer en Dios, lo cual no es nada complicado, porque el diablo no es ateo, que no es ningún estúpido, y cree en Dios. Creer en Dios no es ningún mérito, es lo más normal y lo más lógico del mundo. Dijimos el otro día cuando explicamos la palabra Nabal, ¿se acuerdan? Idiota o tonto, dice el tonto, el necio en su corazón, no hay Dios. Pero como nosotros no estamos en esa tontería ni en ese nivel inferior, nosotros no podemos decir no creo en Dios, porque creer en Dios es lo más fácil del mundo. Pero yo no te digo eso, porque a ese nivel, a ese peldaño, a esa dimensión ya has llegado. Ahora yo te digo que ahora en esa posición te hago la pregunta, ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? No te digo si crees en Dios, lo cual lo tienes claro, si no, no estarías aquí esta tarde. ¿Le crees a Dios cuando Él te dice esto y aquello? ¿Te fías de Dios, en otras palabras? Eso es a donde el Señor quiso llevar a Abraham. Si te quedas aquí, no te voy a poder bendecir. Si te quedas con papá, con mamá, con las vacas, con las ovejas, vas a ser uno del montón como tantos otros. Pero si eres capaz de elevarte, si eres capaz de cortar las amarras, fíjate lo que yo tengo para tu vida. A ti te digo lo mismo, Bartimeo. ¿Tú qué eres? Si Cristo no hubiera pasado aquel día por aquel camino, nadie sabría nada de Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? Ni siquiera la Biblia lo mencionaría. Pero lo que le da importancia a la vida de Bartimeo no es que era ciego, no es que era mendigo, no es que se levantó, no es que clamó. Lo que le da valor y credibilidad a Bartimeo es que un día se encontró con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Eso es lo que le da valor a la vida de Bartimeo. El valor de mi vida no es que soy pastor y predicador y tengo una iglesia y voy por aquí. Eso no tiene ninguna importancia. Lo que le da valor a mi vida es que el Rey de Reyes y el Señor de Señores está dentro de mi corazón y ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el valor más grande que como ser humano podemos tener en esta vida. Así que tú dirás, ¿qué hago? ¿Sigo o te transformo la vida? Y le dice, no. Transfórmame la vida. Y el Señor concluye con algo tremendo y le dice, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos mendigos habría ese día en el camino? ¿Cuántos ciegos? ¿Cuántos mudos, paralíticos, leprosos? Así. Era un camino muy transitado, te dije al principio. ¿Cuántos fueron transformados? Con los dedos de una mano y te sobran dedos. ¿Te das cuenta que siempre hay una minoría dentro de una gran masa de gente que son los espectadores, pero no pasan de ser espectadores a protagonistas? En esta tarde el Señor a cada uno de nosotros nos quiere ayudar, no a mejorar, sino a cambiar. El hombre por sí mismo puede mejorarse, pero cambiar solamente nos puede cambiar el poder de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo te pregunto a ti esta tarde, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Como le dijo el Señor a Abraham y a Bartimeo, lej lejá.
¿Estás dispuesto a asumir el desafío? ¿A liberarte de todo aquello que te mantiene atado? ¿A elevarte a un nivel superior? ¿A crecer y a madurar en la fe? ¿Estás dispuesto? Eso es a lo que el Señor nos llama. A salir de la mediocridad, a salir de una vida rutinaria y monótona y vacía, a vivir una vida de gloria y de triunfo. A eso te llama a ti el Señor esta tarde. Bartimeo dijo sí, Abraham dijo sí. ¿Y tú? ¿Qué dirás tú? Abraham podía haber dicho no, yo prefiero quedarme aquí, con papá, con mamá, con mi familia. Busca otro, llámate a otro. Abraham le dijo sí a Dios. Seguramente muchos lo criticaron, se rieron de él, se burlaron de él, pero hoy en día todo el mundo conoce quién era Abraham. Los judíos hablan maravillas de Abraham, los árabes hablan maravillas de Abraham, los cristianos hablan maravillas de Abraham, pero ¿dónde empezó todo? En un acto de obediencia, en el Lej Lejá puesto en práctica. Se la jugó por el Señor. El Señor se la jugó por ti. Vino a este mundo, dejó la gloria, dejó el trono, dejó a su Padre, vino a este mundo por ti y por mí. Ahora Él te dice, ¿tú me vas a seguir a mí? ¿O vas a poner tú las condiciones? Las condiciones ya están puestas, firmadas y selladas por la sangre de Cristo. Y están aquí. Si quieres verdaderamente obedecer y seguir al Señor, ahora tienes la oportunidad de decirle, aquí estoy, Señor. Usa mi vida. Cámbiala y transfórmame a la imagen de tu Hijo Jesús. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás y piensa en la palabra que has oído hoy. Piensa en la palabra. Medita en esta palabra. Aleluya, Jesús. Orando en esta nave. Te bendecimos, Señor Jesús. Aleluya. Cierre sus ojos allí y dígale, Señor, gracias por todo lo que tú haces con nosotros, Señor. Gracias porque tú no rechazas la oración del justo, Señor. Y en esta mañana están los que hemos sido justificados a través de la sangre del Cordero en este lugar. Estamos aquí, Señor, para decirte que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Que a pesar de nuestras debilidades, Señor, que a pesar de nuestras torpezas, Señor, tú extiendes tu mano y nos levantas, Señor. Y hoy estás aquí, Señor, para que tus hijos te adoren, Señor. Estás con nosotros aquí para que tu pueblo, Señor, te exalte a ti y pueda levantar una oración a través del canto, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Te glorificamos a ti, Señor. Y la alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Levanta tus manos. Alaba a Dios.
poderosa oración. Oración es alimento. Nunca vi un gusto. Alaba a Dios, 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 aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. En esta mañana alabamos a Dios, el cual es digno de alabanza y de toda honra y gloria. Dame un poquito de agua. Gracias, Señor Jesús. Salude a su hermano antes de tomar asiento. Dígale: Dios le bendiga. Bienvenido. Gracias. Tengo la garganta. ¿Te la dejo ahí abajo? ¿Te la dejo ahí abajo? Sí, déjala por ahí. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos queridos, por favor. Perfecto. Tomen asiento. En este momento nosotros estamos retransmitiendo en directo por nuestro canal de YouTube este culto, esta reunión. Nuestro canal, como bien saben ustedes, se llama Centro Evangélico Vida Nueva. Y va a llegar un momento cuando yo termine de compartir la palabra que yo voy a decir. Hemos terminado el mensaje. Participaremos juntos de la Santa Cena cuando llegue el momento. Y entonces los hermanos de Canarias van a comenzar a emitir el culto de Tenerife, ¿vale? Por cuestiones de horario tenemos que empezar nosotros, después participaremos de la Santa Cena, que no se va a retransmitir, ¿verdad? Porque es el momento en el que tienen que engancharse, por decirlo de alguna manera, los hermanos allí en Canarias. Así es que los que están siguiendo el culto en YouTube, hoy será un culto un poco más largo de lo habitual, aunque después, cuando se edite, habrá una parte de lo que fue el culto de Guatemala, otra parte de lo que va a ser el culto de Tenerife, y hoy podrán escuchar los hermanos en YouTube dos predicaciones, dos mensajes, este aquí y después el que nuestro hermano Anderson estará compartiendo en Tenerife. Hermanos queridos, hoy vamos a participar de algo muy importante en la vida de un creyente, en la vida de una iglesia. Este momento, este acto, recibe diferentes nombres. Algunos lo llaman la Santa Cena. En otras iglesias lo llaman la comunión. En otras iglesias evangélicas he visto que lo llaman el pacto. En fin, recibe diferentes nombres, pero lo importante es que ustedes sepan qué es lo que significa, qué es lo que estamos tratando de celebrar o de recordar en esta mañana. Antes de entrar en materia, yo quisiera leerles unos versículos de la carta de Pablo a los Corintios, concretamente en el capítulo 1, a partir del versículo 4 en adelante.
la palabra del Señor dice así: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia o conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, escuchen esto, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, hermanos. La iglesia de Corinto es una iglesia muy particular. Es una iglesia donde Pablo estuvo un año como mínimo trabajando como el pastor principal, como el padre fundador de esta congregación. Corinto era una ciudad muy corrupta, era una ciudad cosmopolita, y allí se encontraban todo tipo de templos para que los mercaderes, los negociantes, los comerciantes se sintieran cómodos y pudieran cada uno de ellos asistir a su respectivo templo o culto. Incluso había un culto que consistía en adorar a ese Dios, a esa divinidad, por medio de la prostitución o de la promiscuidad sexual. Ese templo estaba a las afueras de la ciudad de Corinto, en una montaña, en una altura, y había 1000 mujeres que se habían consagrado para practicar sexo libre con los adoradores de ese culto o de ese templo. Esas prostitutas sagradas, entre comillas, todas las tardes descendían de la montaña para captar hombres y a través de sus encantos, a través de la promiscuidad sexual, involucrarlos en ese culto terrible. Y había una característica principal en esas mujeres, no solamente por su atuendo, por la forma como vestían, sino que esas prostitutas no tenían pelo. Se habían cortado, se habían rapado completamente el pelo. De tal manera que cuando por las calles de Corinto se veían mujeres vestidas no muy decorosas, que digamos, y además con el pelo rapado, eso significaba que esa señora, esa mujer, era una prostituta sagrada que prestaba sus servicios en ese templo. Cuando Pablo se establece en la ciudad de Corinto durante un año como mínimo, y funda la iglesia con la ayuda de Priscila y de Aquila y de otros más, muchas de esas mujeres se convertían al Señor y llegaban a casarse y llegaban a formar una familia. Pero sabemos que el pelo no crece en 3 días. El pelo tarda a veces meses en llegar a un cierto nivel. Entonces, para que nadie en la iglesia supiera a lo que se había dedicado esa señora, esa mujer, antes de conocer a Cristo, para que nadie se le quedara mirando en pleno culto, diciendo: mira, esa fue una prostituta. Pablo hace algo muy interesante por la sabiduría que sabemos que tenía. Pedro dijo que Pablo tenía una sabiduría del Señor fuera de lo normal. Dice sabiduría que a veces le permite compartir y escribir cosas profundas, difíciles de entender, que a veces los indoctos tuercen para su perdición. En esa sabiduría que sabemos que Pablo tenía para exponer verdades profundas y que la gente las pudiera entender, él les dice: a las mujeres se les dio el cabello en lugar de un velo. Pero si la mujer no quiere pasar vergüenza en la iglesia por su pasado, lo que tiene que hacer es, durante un tiempo prudencial, cubrirse el cabello, ponerse el velo. Pero si tiene pelo, ¿para qué se pone un velo? Cuando el pelo sustituye al velo, no el velo al pelo, al cabello. De ahí que muchas iglesias hayan optado porque la mujer siempre tiene que ir con un velo puesto en la cabeza,
porque parece que si no se pone un velo le falta respeto al Señor, a la iglesia, a su marido o a quien sea. Pero fue algo que solamente Pablo enseñó en la iglesia de Corinto. No era una norma ni una doctrina para los colosenses, romanos, efesios, filipenses, sino era algo muy puntual que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto por el trasfondo que les acabo de comentar, y entonces de esa manera se solventaba el problema, por lo menos por un tiempo. Es curioso notar que muchas mujeres en Israel, hoy en día, mujeres de judíos ortodoxos, lo que hacen es al revés. Se cortan el cabello y son totalmente calvas y se ponen un velo para que la gente no vea que se han cortado el cabello. Y lo que hacen es, cuando van a tener relación con su marido, se van a una tienda, compran una peluca y se la ponen. Y uno dice, pero si tenía un pelo precioso, ¿para qué se lo rapa y después se compra una peluca? Bueno, es que la religión tiene esas cosas raras. No se olviden ustedes que la palabra religión es un término que viene del latín, cuya conjugación es religa, reluga, relegare, y significa atarse o volverse a atar. La religión embrutece a la persona, la religión esclaviza al observante de dicha religión, y creyendo que honras a Dios, a veces haces todo lo contrario. A veces lo que hace deshonra a Dios, pero tú en tu ignorancia crees que estás honrando al Señor. Así que no es obligatorio ni necesario que las mujeres hoy en día en los cultos se pongan un velo en la cabeza, porque parece que si no lo hacen es pecado mortal, como en algunas iglesias se dice o se enseña. Ahora, lo que me llama la atención, aparte de esta pequeña anécdota que les he contado, es que la iglesia de Corinto era una iglesia que podía, si me permiten, presumir de saber moverse, o por lo menos dejarse usar en el mundo de los dones del Espíritu Santo. Nosotros creemos, como ministerio, que todos los dones del Espíritu Santo mencionados en la Biblia están en vigor. Amén, hermanos. Yo sé que hay gente de otras congregaciones y no venimos aquí para convencer a nadie de nada. Usted en su iglesia respete sus doctrinas y sus creencias, pero en nuestro ministerio Centro Evangélico Vida Nueva creemos que todos los dones del Espíritu Santo no se acabaron ni se apagaron con la muerte de los 12 discípulos, como algunos opinan y enseñan. Hay dos listas, solamente dos listas en el Nuevo Testamento donde aparecen los dones del Espíritu Santo. Para los que quieren saber dónde aparecen esas listas, una está en Romanos capítulo 12. Lea Romanos capítulo 12 y ahí se mencionan unos dones del Espíritu Santo. Y en Primera de Corintios capítulo 12 se mencionan otros dones del Espíritu Santo. Todos son importantes, todos son necesarios, son las herramientas que el Señor ha provisto a la iglesia para que sepa cómo actuar en cada momento. Y ahí se menciona el don del servicio, el don, ¿verdad?, de sanidad, el don de discernir los espíritus, el don de misericordia, el don de la liberalidad o de la generosidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que llaman a algo como si fuera un don, pero realmente en el fondo no lo es. Tocar bien la guitarra o jugar bien a la pelota no es un don, aunque algunos consideren que es un don del Espíritu. No, es una habilidad, puede ser un talento, y no confundamos talentos, dones, ministerios, porque son cosas completamente diferentes la una de la otra. Los dones, repito, están en Primera de Corintios 12 y en Romanos 12, y los ministerios están en Efesios capítulo 5, o 4, perdón, donde usted puede encontrar los distintos ministerios que lógicamente van acompañados por los respectivos dones o talentos para el desenvolvimiento de la obra de Dios.